Sesión sobre los derechos fundamentales y el procedimiento penal acusatorio adversarial. ¿Estamos listos para iniciar? Muy bien, entonces iniciamos con nuestra primera unidad. En esta unidad vamos a hacer referencia a una introducción a los derechos humanos. Perdón, analizando los conceptos de derechos humanos, su evolución histórica, antigüedad, edad media, edad moderna, edad contemporánea de los derechos humanos. Hablaremos sobre la clasificación de los derechos humanos, primera, segunda, tercera generación, los principios de los derechos humanos y cuáles son los retos que tiene los derechos humanos. Iniciamos entonces con nuestro tema preparando este primer concepto. Los derechos humanos los tenemos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. En su momento, a los derechos humanos se les conoció con el nombre de justnaturalismo para distinguirlo del justpositivismo. Esta versión del justnaturalismo implicaba que tenemos derecho por el simple hecho de ser seres humanos. Somos titulares de derechos y lo único que hace la norma positiva sobre estos derechos es su reconocimiento. Entonces, se reconocen dentro de la norma para hacerlos efectivo, para tutelar los derechos de las personas, para garantizar la efectiva tutela. ¿Cuál es el propósito que se tiene con los derechos humanos? Bueno, su principal propósito, vamos a encontrar, es la defensa de la dignidad humana, porque cuando el positivismo no vela por esta dignidad, entonces ahí hay un problema muy importante. Estimados abogados, si nosotros vemos el derecho solamente desde el positivismo, estaríamos nosotros facilitando, por ejemplo, si nosotros vemos la propaganda del Partido Nacional Socialista, nos vamos a dar cuenta, mis queridos amigos, que era un régimen de derecho. En estricto sensu, había instituciones, había normas y efectivamente estaban dentro del derecho positivo. Recuerden la posición de Kelsen cuando escribió Teoría Pura del Derecho. ¿Qué es lo que le da validez a la norma? Bueno, desde la perspectiva kelseniana, la validez del derecho, de la norma, deviene de que tenga su origen en la norma hipotética fundamental. ¿Ok? Esta norma hipotética fundamental es la base del Estado, es la base de las instituciones. La conocemos con el nombre de Constitución y además se establece que sea creado por una autoridad competente, ¿ok? Y que tenga su origen de conformidad con un procedimiento reconocido en la Constitución para la creación de la norma. A partir de este momento, la norma tiene ámbitos de validez. Validez espacial, muy bien. Validez temporal y, por supuesto, la observancia general y de cumplimiento obligatorio. Estos son aspectos
que debemos tomar nosotros desde la perspectiva positivista. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, cuando se llega al poder, ¿qué podemos hacer sobre las normas si no tenemos como base los derechos fundamentales, los derechos humanos? Modificamos las normas, las hacemos ad hoc con nuestra ideología y después, pues esto implicaría, pues, justificar y constitucionalizar nuestro sistema. ¿Se entiende? Esto permitiría establecer regímenes como el nacionalsocialista, como el fascista en Italia, como también, por ejemplo, la dictadura de Francisco Franco, etcétera, etcétera. Entonces, la base fundamental ya tienen que ser los derechos humanos. Desde este punto de vista, vamos a reconocer, mis queridos amigos, que los derechos se van a clasificar en derechos explícitos e implícitos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Cuáles son los derechos humanos explícitos? Estimados amigos, a veces no nos basta, ¿sale? Que digamos, aquí están tus derechos humanos. No es suficiente. Muchas veces requerimos de un documento fundamental como la Declaración de los Derechos Humanos, en donde se me diga, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la dignidad, tengo derecho a la seguridad, tengo derecho a un juicio justo. Se supone que tendríamos que entender nosotros que eso está ya por entendido, pero no creamos tanto en la autoridad, no creamos tanto en la bondad del gobierno, no creamos tanto en la bondad de la comunidad internacional. Por eso es muy importante que de alguna manera se positivicen estos derechos, se materialicen. ¿Se entiende? Porque si no, hablaríamos de normas programáticas, muy buenos deseos, muy buenas intenciones, pero poco efectivas. Y eso es lo que tenemos que combatir. Es decir, los derechos también los podemos ubicar desde el ámbito de implícitos. Se encuentran implícitos en la norma, se encuentran reconocidos con antelación. Desde esta perspectiva, vamos a reconocer la teoría de Luigi Ferrajoli sobre el garantismo jurídico. En este punto de partida señalaremos lo siguiente. Ferrajoli analiza el tema de los derechos humanos. Y sobre este tema de los derechos humanos se plantea, bueno, ¿y cómo los hacemos efectivos estos derechos? Sí, muy bonitas intenciones, un reconocimiento con antelación en la norma, sí, excelente, gozamos de estos derechos, pero ¿cómo hacemos que sean, que de alguna manera sean vinculantes? ¿Cómo hacemos que la autoridad los respete? ¿Cómo hacemos que las políticas gubernamentales los atiendan? Entonces, en este punto, los derechos humanos se van a positivizar en constituciones, ok, en tratados internacionales, en leyes, ok, y por supuesto, en la aplicación por parte de los tribunales para la defensa de estos derechos. Cuando los derechos humanos se positivizan, vamos a conocerlos con el nombre de derechos fundamentales. Muy bien, que son bases, que son de alguna manera normas vinculantes y obligatorias, pero no nos basta con ello. Por eso también es muy importante que esto se aterrice a través de las garantías. Las garantías constitucionales, ok,
Y también inclusive podría señalar las garantías convencionales. Ok, para hacer efectivo, para proteger, para garantizar, para tutelar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Muy bien. La teoría ferrayoliana sobre el garantismo tiene que ver con toda esta estructura que estamos señalando, con todos esos elementos que son base fundamental para entender cómo funciona un sistema, en este caso como el derecho procesal penal, que en gran parte tiene este elemento del garantismo. Bien, ¿qué implican los derechos humanos? Los derechos humanos implican exigibilidad de nosotros como gobernados frente a la autoridad, el respeto, el reconocimiento de esos derechos. Pero también hay una cuestión que vamos a llamar como corresponsabilidad. Es decir, aceptemos también que somos responsables. Aceptemos que nosotros tenemos que velar por los derechos. Aceptemos que nosotros también podemos vulnerar esos derechos. Es una corresponsabilidad. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué hacemos en las escuelas? ¿Qué hacemos en nuestras casas? ¿Qué hacemos en nuestra comunidad? Si esto no es congruente, pues de alguna manera ahí es donde de verdaderamente, pues somos, hay un dicho que dice candil de la calle, oscuridad en la casa, ¿no? Tanto hablamos de derechos humanos, pero al momento de hacerlos efectivos, nosotros no lo aplicamos. Al momento discriminamos, al momento no atendemos una injusticia, al momento de alguna manera, pues buscamos un beneficio particular, pero los derechos humanos es esa base, es ese fundamento que va a hacer que esto sea efectivo. Y compañeros, no nació de una declaración, no nació de un reconocimiento en la Constitución, no nació por voluntad política, es una lucha histórica que tiene miles de años de existencia en los derechos humanos. Y por eso vamos a mencionar esta evolución de los derechos. ¿Cómo se fue dando, mis queridos amigos? Partiendo de la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea y la edad moderna. ¿Sale? La edad moderna y la edad contemporánea. Si empezamos nosotros con la cuestión de la edad antigua, la primera referencia que podemos encontrar es en Babilonia. Sale 1760, 1750 antes de Cristo. El rey Hammurabi, sobre este reino de Babilonia, tuvo una implicación muy importante. Lo que quería el rey Hammurabi es ese reconocimiento de derechos. Y entonces en su reino de Babilonia, a la entrada de la ciudad, colocó una piedra y en esta piedra venían las normas que eran obligatorias en este reino. Se hablaba de muchos derechos, libertad de religión, libertad de tránsito, libertad de comercio y también una limitación a la venganza privada. En este punto se limitó la venganza en el ojo por ojo, diente por diente. La cuestión de que solamente podías tú causar el daño que te causaron sin ir más allá, ¿sale? Sin vulnerar más derechos. La importancia que tiene el código de Hammurabi es de que es una disposición que el rey estableció para sus súbditos. Ya no quedaba al arbitrio de lo que él pensara en ese momento, sino lo plasmó y lo planteó al inicio de que entrara a la ciudad. Prácticamente te decía, vas a entrar a este reino, pues estos son los derechos, estos son lo que, estas son las normas que debes de cumplir.
realmente las quieres cumplir, ingresa al reino. Y si no las vas a cumplir, hay sanciones, hay consecuencias. Entonces, ese antecedente es muy importante porque empezamos con que ya no era el arbitrio del rey, sino ahora sí había una disposición que decía cuáles son los derechos, cuáles son las leyes aplicables y cuáles son las sanciones. Muy bien. Encontramos también una sociedad como la griega en este llamado Código de Solón, en la cual podemos destacar algo bien interesante, mis queridos amigos. Grecia, la cuna de la civilización, tenía una distinción muy importante en clases sociales y los que eran llamados ciudadanos, los que podían discutir en el aerópago diversas disposiciones normativas, los que tenían la potestad de alguna manera, de hacer planteamientos de creación de leyes, los que tenían la potestad de votar, los que tenían la potestad de decidir cuestiones de la ciudad, de la polis, pues tenían una distinción muy clara y los ciudadanos eran hombres libres, ¿vale? Hombres libres. Hablamos también, por supuesto, de varones y quedaban excluidas las mujeres, quedaban excluidos los extranjeros y quedaban excluidos los esclavos. Y lo que se planteó en el Código de Solón son disposiciones, pero para los ciudadanos. ¿Sale? Los demás quedaban excluidos, pero hasta cierto punto se planteó el derecho de participar en los jurados llamados aerópagos, el derecho de en las asambleas participar y decidir sobre cuestiones de la polis, la cuestión del derecho que se tenía para, de alguna manera, representar a la polis y también, por supuesto, formar parte del ejército, ¿sí? Pero bueno, esto era una situación que en este momento, pues se materializó para el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos dentro de la polis. Muy bien. Después, por ejemplo, podemos destacar una disposición que a lo mejor muchos de ustedes me dirán, oiga, esa es una disposición religiosa, pero materialmente sí fue una disposición aplicable para el pueblo judío. Y en este punto se estableció una serie de mandamientos que se señala que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí y que su pueblo tenía que seguirlo. Fue una disposición importante y fue la base y el fundamento normativo del pueblo de Israel durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, fue la base y fue el fundamento de su disposición normativa. El decálogo o los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Después, por supuesto, no podemos negar la importancia de Roma, ¿verdad? Y en esta situación del de Roma, pues vamos a destacar que pasaron pues por muchas fases, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos nosotros una historia de Roma que inicia en el 753 antes de Cristo y concluye por ahí del 473 después de Cristo. Pero pasamos por una monarquía, ok, que cayó en el año 509 antes de Cristo. Después pasamos por una república, ¿sale? Esta república la tenemos del 509 al 27 antes de Cristo. Después tenemos un imperio del 27 antes de Cristo al 473 y después tenemos un imperio romano de Oriente que cayó hasta el año 1453 después de Cristo. Muy bien. La importancia que se tiene por ahí del 529 al 534
ya prácticamente en el Imperio Romano de Oriente llamado Bizantino, un emperador llamado Justiniano, tiene una implicación muy importante en compilar todo el derecho vigente en las distintas etapas de Roma. Y toda esa compilación la planteó en una gran obra, el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil. La base fundamental es la codificación, la elaboración de las leyes, la división de libros por especialidad, la conformación de distintas materias del derecho. En realidad, hoy hablamos de esta ciencia gracias en parte a la compilación que realizó este gran emperador bizantino Justiniano. Algunos le llaman jurista, pero Justiniano no fue un jurista. Sí compiló a los mejores juristas de la época para compilar esta gran obra. Muy bien. Bueno, después vamos a ver la cuestión de ahora la edad media de los derechos. Bien, Roma marca dos hitos importantes en la historia. Se dice que con su caída, aquí en el 473, da inicio la edad media. Y con la caída del Imperio Romano de Oriente, se dice que da inicio con el Renacimiento. ¿Ok? Es decir, Roma marca un antes y un después en la historia de la humanidad. No sé cómo lo vean ustedes. Me parece que en gran parte, pues tiene mucha razón, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Estimados amigos, avanzando un poco más con este tema, vamos a llegar a una disposición normativa en el año de 1215, la Carta Magna del rey Juan sin Tierra, conocido en ese tiempo como Jean Sansterre. Estimados amigos, tenemos nosotros a un rey en Inglaterra que fue base de muchas películas, ¿sale? El esplendor de la Edad Media hasta cierto punto, tenemos a un señor llamado Ricardo Corazón de León. Ay, perdón, aquí le puse Ricardo Corazón de León. Muy bien. Este rey normando fue un gran rey conquistador. La verdad es que durante su reino pues, conquistó muchos territorios para Inglaterra, pero al ser un gran rey guerrero, no estaba conforme con gobernar. Cuando el Papa León I llamó a las cruzadas, ¿sale? Es decir, a que los cristianos volvieran a recuperar la Tierra Santa de Jerusalén, ¿qué creen que dijo Ricardo Corazón de León? Vamos a la cruzada, ¿no? Y bueno, dejó el reino y quien se convirtió en rey fue uno de sus hermanos que realmente tuvo poco mérito para hacerlo. Y este señor llamado, ¿sale? Llamado Juan sin Tierra, vean cómo le ponen, ¿eh? ¿Por qué le colocaron este nombre de Juan sin Tierra? Todos los territorios de la Normandía que había conquistado su hermano, este señor los perdió. Y cuando se pierde un territorio, ¿qué se pierde, mis estimados maestros? Se pierde pasta, se pierde recursos, se pierde tributo. ¿Y qué crees que se le ocurrió a este señor muy brillantemente? ¿Qué creen que se le ocurrió? Pues Impuestos. no le podía sacar más dinero al pueblo, porque no tiene, ¿verdad? Pero le pegó a un grupo que de alguna manera tiene mucho dinero, tiene muchos recursos
porque son de alguna manera los consentidos del rey. Pero si algo le duele a la clase privilegiada, estimados amigos, es pues, que le toque su dinero, ¿verdad? Y entonces al rey Juan sin tierra se le ocurrió decirle, a ver, señores, móchense un poco más, ustedes, señores feudales, éntrenle más a las arcas del gobierno porque ya no tenemos tantos recursos. Y ustedes creen que dijeron, ah, sí, señor rey, ahí te va mi lana, aunque tenían muchos privilegios por el rey, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Señor rey, ¿sabes qué? Eres muy rey, pero no gobiernas solo. Eres muy rey, pero tienes límite. Eres muy rey, pero ahora te vamos a someter a la ley. Y es el inicio de la Carta Magna, una declaración de derechos, pero no para el pueblo, ¿eh? Esa declaración de derechos fue para los nobles ingleses. Y bueno, hicieron firmar al rey Juan sin tierra esta Carta Magna y, por ejemplo, en la cláusula 39 de esta carta se señala lo siguiente. Dice, mucha atención por favor, ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos, de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, privado de su rango, de cualquier otra forma, ni usaremos fuerza contra él, ni enviaremos a otros a que lo hagan. Si no es esto en virtud de una sentencia judicial de sus pares y con arreglo a las leyes del reino. Y a partir de este momento, señor rey, vas a gobernar acompañado de nosotros. Y en este momento se conformó un congreso, un parlamento, en este llamaba este órgano legislativo que gobernaba con el rey, la Cámara de los Lores. Una disposición que continúa vigente hasta el día de hoy. Muy bien. Ok, bien. Avanzamos en la historia y vamos a llegar a una etapa que vamos a llamar moderna de los derechos humanos. Y sobre esta etapa vamos a hacer referencia a distintas disposiciones o antecedentes. Tenemos Petition of Rights, ¿sale? Carta de Derechos, Habeas Corpus, contra detenciones arbitrarias, Bill of Rights y la Constitución del Buen Pueblo de Virginia de 1776. Petition of Rights o carta, esta declaración de derechos para el pueblo de la Gran Bretaña nació de una revolución llamada la Gloriosa, en la cual empezamos a reconocer ya no solamente derechos de los nobles, sino ahora también el derecho del pueblo, el derecho de los súbditos, ¿sí? Con habeas corpus es una disposición que servía para que cualquier detención fuera puesta ante un juez y que un juez calificase si la detención es legal o no legal. ¿Se entiende, estimados amigos, esto que estamos mencionando? ¿Sí? Muy bien. Tenemos también, por supuesto, The Bill of Rights de 1689, Carta de Derechos para el Pueblo Británico y sus colonias en ultramar. Y también con esta carta nace una cámara que va a gobernar junto con la de los lores y junto con el rey, de la que va a salir un personaje que vamos a llamar el primer ministro. Entonces, en esta declaración nace lo que conocemos como la llamada Cámara de los Comunes. ¿Ok? Y bueno, este cuerpo legislativo tiene una gran fuerza y tiene un gran impacto en la Gran Bretaña. Muy bien.
Y por supuesto, la Constitución del Buen Pueblo de Virginia, que fue la base y es el fundamento de la futura independencia de los Estados Unidos de América. ¿Vale? Bien, ahora sí, seguimos con la Constitución de los Estados Unidos del año de 1787. Estados Unidos tiene su independencia para 1776, ¿sí? Se independiza de la Gran Bretaña, pero no se unificaron de forma inmediata las 13 colonias. Estas 13 colonias que alcanzaron su independencia, de alguna manera, ok, de alguna manera mantenieron cierta independencia, pero con los riesgos que ameritaba, pues esa división que tenían. En ese punto se planteó cuál es el mejor sistema que esta nación recientemente liberada pudiese hacer. O nos mantenemos cada uno de estos estados separados o nos unimos. Y es donde se pacta, se nace la idea del federalismo, la conformación de estos estados en una sola nación, cosa que se planteó en la Constitución del año de 1787, que es un documento base y fundamental del constitucionalismo moderno. Entonces, tenemos que en esta Constitución de los Estados Unidos se plantea dentro de su preámbulo, "We the people", nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar la unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución de los Estados Unidos de América. Muy bien. Pero bueno, del otro lado del Atlántico, en Europa, tenemos un sistema feudal. Tenemos un rey que tenía el control de todo el estado. Tenemos un rey que se hacía llamar el Rey Sol. L'État c'est moi. El estado soy yo. Todo el poder recaía en una sola persona. Y tenemos que después de su muerte llegó pues un rey poco hábil, poco destinado a gobernar. El rey Luis XVI se casó con una archiduquesa llamada, en este caso, María Antonieta. Francia, un régimen medieval, un régimen prácticamente de un estado absolutista, se plantea en este punto, pues romper con esa tradición y bueno, se plasma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año de 1787. Pero ¿cómo surgió esto? Bueno, les planteo lo siguiente. El rey Luis XVI, ante la situación de crisis que estaba viviendo Francia, convoca a los llamados estados generales. Estos estados generales, mis queridos amigos, vamos a encontrar que se encontraba conformado por la iglesia, ok, los nobles y el pueblo. Entre la iglesia y los nobles representaban un 90% de los escaños y el pueblo representaba solamente el 10%. Muy bien. Bueno, en una de las reuniones decidieron cerrarle la puerta al pueblo y ellos discutir lo que Francia necesitaba. Bueno, el líder de los estados generales por el pueblo era un personaje llamado, ustedes lo deben conocer, llamado Maximilien
Robespierre, ¿sí? Robespierre, llamado también el incorruptible, en una asamblea, en un patio aledaño de donde jugaban pelota, la llamada pelota vasca, en este lugar, en un saludo prácticamente romano, se señaló que esta asamblea nunca más se iba a disolver hasta en tanto derrocaran, hasta en tanto terminaran con ese régimen. Bien, entonces fue la base de este acontecimiento llamado Revolución Francesa, que de alguna manera vamos a ver que plasma un documento muy importante llamado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un preámbulo, dice lo siguiente: los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Muy bien. Bueno, vamos a concluir con esto la edad moderna para llegar nosotros a la edad contemporánea. Y en la edad contemporánea destacaremos una Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que si no me recuerda, esta declaración es de mayo del 48 y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Pero todo esto surgió debido a un acontecimiento que causó muchísimas muertes: la Segunda Guerra Mundial. Cuando concluye la guerra, dentro de muchos de los acuerdos de Potsdam oigan, ¿y qué vamos a hacer ahora que termine la guerra? ¿Cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Para que no volvamos a tener un conflicto de esta naturaleza. Tenemos que cambiar. Algo tenemos que hacer que marque una diferencia. Y entonces, en los acuerdos de Potsdam se plantea la creación de la Organización de las Naciones Unidas, llamado ONU, con sede en la ciudad de Nueva York. Muy bien, esto fue en 1945 y 3 años después se estableció una norma marco de derechos humanos. ¿Por qué señalo que es una norma marco? Porque es la base, es el fundamento, es la esencia de las disposiciones normativas que el resto de países deben de plantear sobre el tema de los derechos humanos. Muy bien. Por ejemplo, en la Declaración Universal tenemos la participación de los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y también de una gran estadista, esposa de un gran presidente de los Estados Unidos, ya fallecido en 1945, gran líder de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt. Su esposa Eleanor Roosevelt fue una base fundamental sobre esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el continente americano no se quedó atrás con la conformación en 1948 de la OEA. La OEA es la declaración, la Organización de los Estados Americanos. Y cuando se crea esta organización, vamos a encontrar que en este momento también damos origen a la Declaración Americana de los Derechos Humanos. La Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que con la declaración, ¿sale? En 1948
Aquí voy. Vamos a crear un organismo que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a velar por el cumplimiento de la declaración citada con antelación. Muy bien, pero bueno, no solamente quedó a nivel mundial y en América. También, por supuesto, que Europa creó su propia Carta de Derechos de 1950. ¿Sale? ¿Y cómo surgió toda esta lucha por los derechos? Grandes hombres dieron su vida. Por ejemplo, podemos destacar a Mahatma Gandhi contra la independencia de su país en contra del Imperio Británico. Y esto lo logró no a través de las armas, sino a través de la resistencia pacífica. Y Mahatma Gandhi nos dice lo siguiente, dice Gandhi, dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Muy bien. Y por supuesto también tenemos en los Estados Unidos a un gran luchador por la igualdad de los derechos civiles en los Estados Unidos. La lucha contra la discriminación, la lucha contra el racismo, por el pastor luterano Martin Luther King. El doctor Luther King, durante la década de los 50 y 60, fue un precursor importante de la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos, principalmente del grupo de los afroamericanos. Y en este punto nos dice este pastor luterano, don Martin Luther King, I have a dream. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Martin Luther King. Y también tenemos a otro luchador en Sudáfrica, que luchó como un sistema de represión, como un sistema desigual, como un sistema que vulneraba todos los derechos, llamado el apartheid. Mandela fue encarcelado por esta lucha. Prácticamente a finales de los 50, ya está entrando la década de los 90. Nelson Mandela fue liberado en 1990 y bueno, nos encontramos aquí con que Mandela, en lugar de convocar a una guerra civil, no plantea una reconciliación, plantea una unión y nos dice Nelson Mandela lo siguiente. Dice, he promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía, con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo, pero si es necesario, es un ideal por la cual estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela, también conocido con el nombre de Madiba por sus más cercanos seguidores. Estimados amigos, en la década bueno, en 1965 se celebró una reunión en el castillo de Chapultepec en la cual el presidente Díaz Ordaz convocaba que se conformara una convención nueva de derechos, la cual se planteó para el año de 1969. Díaz Ordaz, candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Para 1969 tenemos la Convención Americana
de Derechos Humanos, y esta convención que hacemos referencia es muy importante porque a partir de esta convención nace lo que conocemos con el nombre de sistema, ¿sale? Aquí voy, ¿eh? Ok, ya. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema que tiene dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se creó en 1950 como origen de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se creó con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí tenemos nosotros el nacimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien. Ok, estimados amigos, en relación a este punto, la evolución de los derechos humanos nos ha llevado por un camino importante. Ha habido una evolución, ha habido un crecimiento en los derechos. Podemos hablar, por ejemplo, de derechos de primera generación. Los vamos a ubicar con estas revoluciones atlánticas. Vamos a ubicar los siglo XVIII, ok, y principios del siglo XIX. ¿Sí? Principales antecedentes es la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Derechos civiles e individuales, la libertad, la vida, propiedad, honor e intimidad. ¿Sale? Después tenemos siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo con los movimientos obreros, nacimiento de los derechos de segunda generación, trabajo en condiciones dignas, descanso semanal, vacaciones, salario digno, vivienda digna, educación, cultura, servicios sociales. Muy bien, ok. Y bueno, avanzamos en nuestra evolución histórica y tenemos también, por supuesto, derechos de segunda generación. Muy bien. Bueno, de tercera generación. Vamos a ubicarlos en el siglo, finales del siglo XX y siglo XXI. Algunos dicen que esta tercera se divide a su vez en una cuarta e incluso en una quinta generación, que algunos hablan sobre los derechos digitales, ¿sí? En estos derechos son, son difusos. Todos somos titulares. Tenemos un interés legítimo en la tutela de estos derechos. Derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano, derecho a un patrimonio común, etcétera, etcétera. Muy bien. Los derechos humanos han sido una lucha constante y fundamental. Mi estimada maestra Noemí, te escuchamos. Sí, maestro, mi duda es, ¿cómo sé cuál es de primera generación, cuál es de segunda generación? Es decir, ¿cuáles son las bases para clasificar en primera, segunda o tercera generación estos derechos humanos? Ok, ya en un plano, por ejemplo, procesal, yo le diría que no, no, digamos, esta división es doctrinal, ¿no? Pero si usted quiere encontrar una, una orientación doctrinal de por qué existen estas generaciones, podemos destacar lo siguiente. Si usted se fija en los derechos humanos de una primera generación, la característica principal de esta primera generación tiene que ver
con derechos individuales, tiene que ver con derechos patrimoniales, tiene que ver con derechos personalísimos. Entonces hablamos de derechos que usted va a ejercer de forma individual. Vamos a ver de derechos patrimoniales, de derechos personalísimos. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos podemos encontrar? ¿Qué tipo de derechos, compañeros? La ¿Sí? vida, la libertad, Ok, la vida, la libertad, la propiedad, el derecho a un la, juicio justo, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad jurídica, la igualdad entre hombre y mujer, el derecho a que no sea molestado en mi domicilio, papeles, posesiones, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es una primera generación. Si nos vamos a una segunda generación, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, en esta segunda generación, los derechos que principalmente vamos a ubicar aquí, mi estimada maestra, son los llamados derechos civiles y derechos políticos. ¿Sale? Por ejemplo, derecho a tener un trabajo, derecho a poder adquirir una vivienda, derecho a la seguridad pública, derecho a la prestación de servicios públicos por parte del Estado, derecho a un sistema de pensiones, derecho a tener créditos para la adquisición de una vivienda, derecho, por ejemplo, a la participación política, derecho a elegir a mis autoridades, etcétera, etcétera. Esa es una segunda generación. Los ejercemos un poco más de forma colectiva. Muy bien. Y por ejemplo, ya pasando a una tercera, cuarta o incluso hasta quinta generación, vamos a hacer referencia principalmente tercera, cuarta, quinta, etcétera, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer referencia a los llamados derechos difusos. Nadie es titular. Tenemos un interés legítimo sobre ellos. Bien. Derecho al medio ambiente, derecho a la paz, derecho a disfrutar, digamos, de la tecnología, derecho a las redes sociales, derecho a mi identidad, digital, etcétera, etcétera. Muy bien, que inclusive hoy en día, si usted planteara un amparo, podríamos decir que estos derechos, por supuesto que pueden ser defendidos, pero no va a defenderlo a través de un interés jurídico, porque el interés jurídico lo vamos a encontrar aquí, ¿eh? Este es interés jurídico. ¿Por qué? Porque aquí hay una afectación, por ejemplo, a mi persona, hay una afectación a mi patrimonio. Y en este punto, en realidad no la hay, ¿eh? Pero tengo un interés legítimo en su tutela. Oiga, están destruyendo un ecosistema. Yo ni siquiera me encuentro ahí, pero es parte de la preservación de nuestro patrimonio cultural, pero es parte de la preservación del ecosistema, del medio ambiente. No tengo un impacto personal directo, no tengo una afectación económica, pero bueno, sí tengo un interés en proteger el medio ambiente. ¿Se entiende, compañeros? Y por supuesto que el juicio de amparo es materia de esto. Por supuesto que lo vamos a defender a través del amparo. Y entonces, esta clasificación es como pudiésemos nosotros, mi estimada maestra, más o menos hacer un comentario de cómo podemos clasificarlos dentro de un plano práctico. ¿Sí? ¿Sí, maestra más Noemí? Más o menos con esta explicación. Sí, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por preguntar. Acuérdense que esta sesión es totalmente de ustedes y estamos para servirles, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Estimados amigos, avanzando con estos temas, bueno, ahora nosotros podemos decir que los derechos humanos
tienen características, elementos que lo van a distinguir, como son inalienables. ¿Qué implica esto, compañeros? Bueno, están adheridos a nosotros. Tenemos estos derechos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Por ese simple hecho, tengo derechos humanos, ¿sale? No importa el color de mi piel, no importa mi nacionalidad, no importa mi etnia, no importa mi orientación sexual, no importa mi afiliación política. Los tengo adheridos a mi propia naturaleza por ser un ser humano, ¿sí? Y por supuesto, los derechos humanos son indispensables, ¿sí? No podemos decir que vivimos en un estado de derecho. No podemos decir que podemos avanzar sin ellos. Son indispensables para nuestro día con día. Son indispensables para interactuar con mis compañeros, interactuar con mi familia, interactuar con el Estado. Son indispensables para mi vida diaria. No puedo estar sin ellos, no puedo estar sin la dignidad, no puedo estar sin el reconocimiento, no puedo estar sin el derecho a la vida, no puedo estar sin la libertad de tránsito, no puedo estar sin un juicio justo, no puedo estar sin la cuestión de que tenga el miedo de que puedan afectar mi domicilio, papeles o posesiones. Compañeros, son indispensables para el día con día. No podemos estar sin ellos. Por lo tanto, son indispensables para vivir con esa dignidad que requiero como ser humano. Son inherentes, ya lo mencionamos, a la naturaleza de ser humano. Por ser humano, tengo ese ADN integrado para gozar de estos derechos. Ah, pero atención, principalmente hablando de los derechos humanos patrimoniales, son limitados. ¿Qué significa esto, estimados amigos? A ver, tengo un derecho humano al domicilio. ¿Estamos de acuerdo con ello, compañeros? ¿Sí o no? La propia Constitución me dice, nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, familia, en su domicilio, si no es a través de una orden de una autoridad judicial o administrativa que funde y motive el acto de molestia que me está realizando, ¿sale? Es decir, si mi domicilio es inviolable, pero si yo cometí un delito, se está integrando una carpeta de investigación en mi contra y en todo caso un juez de control gira una orden de cateo para que se realice una inspección sobre mi domicilio y ahí el juez de control funda y motiva la necesidad de ese cateo y qué es lo que se empieza a encontrar en esa diligencia. Compañeros, entonces mi derecho humano al domicilio, pues es hasta cierto punto limitado. Por supuesto que si yo causo una afectación a un tercero, ahí tenemos una limitación. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, la libertad de tránsito. Imaginen ustedes una situación en la cual tocamos madera que no ocurra, pero el Popocatépetl, ¿sale? Vamos a encontrar, mis queridos amigos, que tiene una situación que está en una actividad pues muy importante que pone en riesgo a las personas que se encuentran ahí. Muy bien, aquí lo tenemos y bueno, esto implica que a lo mejor algunos habitantes de municipios aledaños a Meca, Chalco, no sé, Iztapalapa, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pues a lo mejor exista cierta libertad y cierto
cierto impedimento con su libertad de tránsito por la cuestión del riesgo que existe, ¿verdad? Artículo 29 de la Constitución. También nos establece en qué supuestos los derechos fundamentales pueden ser restringidos, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Tenemos, por supuesto, la naturaleza también en que los derechos son obligatorios y deben ser vigilados, protegidos, garantizados por la autoridad. Esto es lo que va a hacer que sea realmente efectiva la tutela. Son integrales. No los podemos ejercer de forma parcial, ¿verdad? Oigan, voy a ejercer mi 50% de derecho humano a la dignidad. Oigan, voy a ejercer un 30% de mi derecho humano a la libertad. No, ¿verdad? Se ejercen en su totalidad. Es prácticamente como una cadenita. La cadena, si se fijan ustedes, tiene eslabones. Y en ese sentido, esta cadena, eslabón por eslabón, pues prácticamente implica que los derechos, así los tenemos que ver de forma integral, van concatenados, los ejercemos en su totalidad. Muy bien. Y son universales estos derechos humanos porque, pues de alguna manera los tenemos sin importar nuestra nacionalidad, sin importar nuestro credo, sin importar nuestra orientación sexual, sin importar mi afiliación política, sin importar mi situación económica, sin importar mi etnia, sin importar mi religión. No importa, compañeros, somos seres humanos y por eso gozamos de estos derechos. Hay un reconocimiento dentro de la norma, hay una positivización, están reconocidos en la Constitución, están reconocidos en los tratados internacionales, están reconocidos en las normas de derecho positivo. Se crean instituciones para hacer efectivo estos derechos, para de alguna manera construir y avanzar en la tutela de estos derechos, para crear mecanismos que aseguren y sean efectivos en la tutela de los derechos. Esto permite que esa necesidad humana, que esa realidad, pues de alguna manera evolucione. Y los derechos humanos tienen que seguir avanzando. Los derechos humanos no son progresivos. No hemos terminado con ellos. Seguimos en esa construcción y en ese reconocimiento de estos derechos. Sin ellos, pues no pudiésemos continuar, compañeros. Son indispensables para nuestra vida diaria. Por ello decimos que no ha concluido los retos de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales retos que nosotros podemos encontrar sobre derechos humanos? Bueno, estimados amigos, futuros maestros en derecho procesal penal, la concepción amplia de los derechos humanos. Es decir, en todo lo que hagamos de nuestra actividad profesional como operadores del sistema jurídico penal, operadores jurídicos, es muy importante que, por ejemplo, si ustedes son fiscales, hagan planteamientos de legalidad, es decir, la aplicación de la norma sustantiva y adjetiva, ¿ok? Pero también, por supuesto, en este ejercicio hagan un ejercicio de interpretación conforme a la Constitución y, por supuesto, también al ejercicio de control de convencionalidad para hacer efectivos los derechos humanos. Si somos abogados que trabajamos por parte de la defensa, también tenemos que hacer estos planteamientos. Lo mismo, por ejemplo, si soy asesor jurídico de la víctima. Y por supuesto, si soy juez, es importantísimo que todo lo que hagamos, hagamos ese ejercicio, una concepción amplia de los derechos humanos, un panorama mucho más, más abierto para la tutela de los derechos. Sin ellos,
pues realmente, ¿qué hacemos, mis estimados maestros? ¿Qué hacemos, mis estimadas maestras, sin esto? De alguna manera, estaríamos teniendo una maestría incompleta, no tendría una vocación real con el proceso garantista, no tendría una vocación real con la evolución del sistema acusatorio adversarial. También, por supuesto, otro de los planteamientos importantes es la concepción universal de los derechos humanos. ¿Qué implica esto, compañeros? Los derechos humanos no deben plantearse solamente desde el ámbito meramente interno. Es decir, si yo me quedase solamente en el ámbito interno, plantearía que los derechos humanos se encuentran reconocidos en la Constitución y en este punto, a partir de la Constitución, las normas, las leyes y demás normas generales van a garantizar, van a ser efectivos los derechos humanos que se encuentran ahí plasmados. Sí es una evolución importante, pero no concluye ahí. Aquí tenemos que también visualizar esta concepción universal, ¿sale? En la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de 1948. Bien, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entrando en vigor hasta 1981, y México aceptando su competencia contenciosa hasta 1998. Los protocolos que surgen de estos tratados y, por supuesto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay que entender una concepción más amplia de los derechos humanos. Y, por supuesto, la globalización de los derechos. ¿Esto qué significa? Que al final de cuentas, los derechos humanos se van a plantear desde aspectos que tienen que ver con la cuestión de la universalidad de los derechos. Hoy vamos a hacer un planteamiento a nivel universal de los derechos. Hay una concepción mucho más amplia de estos derechos y, por lo tanto, mis queridos maestros y maestras, no hemos concluido con la evolución y con el avance de los derechos. Hay que mejorar los mecanismos de protección. No ha concluido. Es un tema que tenemos que seguir trabajando. Es un tema que tenemos que seguir echándole todos los kilos para que esto funcione. Y, por supuesto, comprendamos, entendamos, atribuyamos que hay un potencial emancipador en los derechos humanos. Si no creemos en ese potencial emancipador, estimados amigos, la realidad es de que, pues, ¿en qué creemos, compañeros? Si no tenemos esa concepción amplia, si no entendemos este potencial que tienen los derechos humanos, pues honestamente a lo mejor hasta no estamos del todo, pues, muy actualizados sobre la materia, sobre nuestra carrera. Los derechos humanos son base y es el fundamento de todas las áreas del derecho. Y por supuesto que el derecho penal tiene un impacto muy importante con el tema de derechos humanos. Muy bien. Bien, estimados amigos, con esto concluye la primera unidad. Haremos una pequeña pausa de 15 minutos a las 11 de la mañana. Esto implica que vamos a seguir con esta sesión. Rápidamente voy a iniciar con una segunda unidad, pero si me lo permiten, les vamos a compartir el siguiente video sobre los derechos humanos. Ahí voy, ¿eh? Permítanme, compartimos el siguiente video.